Hola, hola. Ahí retomamos. Resulta que esto de hacer clips de entre semana no tiene mucho sentido porque uno está mucho tiempo primero configurando el lugar, porque esto normalmente lo uso para no solamente para esto sino para otros proyectos. Segundo, que uno se tiene que poner en tono de qué es lo que estaba haciendo, por qué lo dejó y cómo lo dejó y qué problemas hubo. Y tercero, que bueno, por eso, como verán, el mate es distinto, porque me ocupa menos yerba. Bueno, entonces repositorio, sí. Estamos usando Git. Vamos a usar Git. Entonces para eso lo que tenemos que hacer dentro de Eclipse, si usamos este entorno, venimos al menú Team, Share Project. Ahí seleccionamos Git, como se ve acá. ¿Se ve? Sí. Para ver que eso sigue funcionando. Listo. Usar repositorio, acá creé uno antes, pero esto está mal, ¿ven? Porque yo acá hice un repositorio para programateando, cuando uno normalmente lo que hace es crear un repositorio para un proyecto, no para una serie, en fin. Entonces vamos a crear una carpeta, ahí está, ok, bien. Finalizar y ahí ya me crea un repositorio, ¿sí? Directorio de trabajo, ubicación actual. Es esta, la nueva ubicación va a ser comandita repo local barra comandita, no. Quiero que este path sea directamente comandita repo local. Lo que pasa es que, claro, en esta carpeta, comandita repo local, va a quedar un directorio oculto que se llama .git, ¿sí? Y el proyecto en sí va a estar en comandita. No estoy del todo seguro cómo debería ser eso. Bueno, por ahora lo dejamos así, como está, finalizar, ¿sí? Bien. Entonces ahí creé un repositorio, como se ve dice no head, esto es porque todavía, no head, vamos a decirlo en inglés bien. Esto aparece porque todavía no se hizo ningún commit. Entonces vamos a hacer un primer commit, para eso venimos botón derecho, team, commit, ¿sí? Acá seleccionamos los archivos. Acá voy a seleccionar estos, cproject y project, que no son más que archivos de textos. Acá estamos dentro de la carpeta de proyecto comandita, son estos archivos. .cproject, los abrimos con un editor de texto. Son archivos de texto, pero configuran las opciones de compilación, de Eclipse, entre otras cosas, las vistas, etcétera. Pero es todo texto. Así que al ser todo texto es algo que puede ser traqueable desde el Git, ¿sí? Git lo que hace es seguir los cambios en archivos de texto, cualquiera sean. Por eso incluso, por ejemplo, los archivos de KiCad no son binarios, uno los abre y también son alguna especie de XML, ¿sí? Y por eso también se pueden seguir con el Git. Eso es una ventaja, por ejemplo, de KiCad sobre ¿cuál era el otro libre de moda? Bueno, sobre el otro que te restringía tamaño de placa, no me acuerdo el nombre, pero bueno, como son archivos de texto y tienen opciones útiles dentro del proyecto de Eclipse, también los vamos a seguir, ¿sí? .project, .cproject, language settings, ya que estamos. La parte de debug no, porque todo esto, esta es la salida, ¿sí? En la carpeta debug acá, en esto, todo esto se genera a partir del makefile, ¿sí? Que se gestiona automáticamente con el Eclipse. Entonces, como esos son archivos que no son fuentes, ¿sí? Uno en un repositorio lo que quiere mantener son los archivos fuentes. Como no son archivos fuentes, los dejamos afuera y simplemente mandamos los fuentes, los C, los H, y bueno, en este caso yo prefiero también tener los archivos de proyecto. Bien, hay que escribir un mensaje. Vamos a escribir esto va a ser un repositorio que después voy a estar en GitHub, así que quizás no estaría mal poner algún comentario en inglés antes que en español, ya que el código fuente lo estoy manejando en inglés. No hay que escribir un mensaje de commit, fields commit,
el commit. Porque básicamente el objetivo del commit es eso, tener un primer commit para poder trabajar con el sistema, ¿no? Entonces si acá aprieto el commit, el botón commit, esto me va a estar haciendo un commit al repositorio local. Yo después puedo configurar un repositorio remoto y hacer las dos cosas a la vez con esto, pero no recomendaría usarlo nunca, porque conviene tener en cuenta otras cosas al hacer un push al repositorio remoto, ¿sí? Tenemos un repositorio local que trabaja acá localmente en la máquina, ¿sí? Y tenemos un repositorio remoto que puede estar en internet. En este caso el repositorio remoto va a ser GitHub. Podría estar dentro de la misma máquina, ser simplemente otra carpeta dentro de tu disco rígido. Pero bueno, en un repositorio local uno registra las cosas que está trabajando en el momento. En el repositorio remoto, cuando alguien ya tiene algo más listo, preparado, finalizado, terminado, pulido, lo sube a un repositorio remoto, ¿bien? Ven, esto sin las manos, ¿cómo se explica? Listo. Commit. Ahí lo que hicimos fue ponerlo en un repositorio local y como ven ya no aparece nohead acá, sino que ahora aparece comandita bla bla bla, local master. ¿Por qué? Porque ya ahí ya hizo un branch que se llama master, ¿sí? Que bueno, por ahora dejémoslo que hay un branch, capaz que después hablamos sobre branch. Bien, entonces ahí ya tenemos creado un repositorio local del cual hicimos un commit, ¿sí? Si yo vengo acá y muestro la historia del proyecto, ¿sí? Esto, por ahí lo pongo acá, como son cosas mutuamente exclusivas. ¿Ven? Se ve que se hizo un primer commit, acá este iconito significa, este iconito acá con el signito de más verde, significa que se agregaron archivos. Vamos a agrandar un poco esto. Bueno, me agranda justamente lo que no me interesa. Ahí está. Se ve la lista de archivos nuevos que se agregaron con esto verde. Después se utilizará otros iconos para señalar archivos modificados o borrados, ¿sí? Este es el mensaje de commit. Acá está quién hizo el commit, quién fue el criminal, fecha. Y este es un ID único del commit que muchas veces sirve para darle un identificador, ¿sí? Como bien dice acá arriba en esta tabla, esto pone un ID resumido, digamos, ¿sí? Pero bueno, la idea es que sea un ID único por cada commit dentro del proyecto, por eso tantas cifras, y tenemos una versión resumida que normalmente no debería colisionar con otros ID dentro del mismo proyecto. Bien, entonces ahí tenemos esa vista de historia muy bonita, muy detallada, con los mensajes. Muy bien, entonces ahora tenemos que crear el repositorio remoto. En este caso nuestra responsabilidad ya podría estar creado. Yo ya tengo una cuenta en GitHub. Entonces no tengo nada, porque con este usuario no tengo ningún proyecto todavía, así que lo primero que me aparece es esta pantalla, ¿sí? Simplemente le damos a Start Project, el nombre del repositorio, comandita, descripción, pongamos algo, en inglés para que se pueda ver otra gente, Command Line Interface sería Command Line Interface for Small Microcontrollers, ¿sí? Using serial entre paréntesis wart port. No quiero poner que se usa MSP430 porque a lo mejor después podemos hacer otros branches y ahí está la utilidad de branches, ¿no? Los branches pueden ser para múltiples cosas. Uno le da el sentido que uno quiere. Git branches. Seguramente que buscando ya hay algo hecho. Bueno, sí, este es un gráfico típico.
O sea, un branch dentro de un proyecto se puede utilizar para, por ejemplo, queremos hacer una nueva funcionalidad. Supongamos que en nuestra proyecto de interfaz de comandos queremos hacer un branch para interfaz de comando trabajando por puerto UART, un branch para interfaz de comando trabajando por puerto SPI, otro para puerto USB, ¿sí? Supongamos que nosotros ahora acá solamente tenemos esto, el primer commit, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un branch para que la interfaz funcione por puerto UART. Esta sería para puerto UART, esta sería para puerto SPI y esta para I2C, ¿sí? Entonces vamos haciendo los cambios. Cuando ya tenemos la parte probada, finalizada, testeada y todo eso, lo que vamos a hacer es reintegrarlos al proyecto original, ¿sí? Que a lo mejor tuvo otros cambios, por ahí no ligados tanto con la parte física más cerca del hardware, sino con la parte lógica, ¿sí? Por eso vino siguiendo todos estos branches y este proyecto se fue haciendo en forma paralela. O sea, ¿sirve si esto lo está haciendo uno solo? No. Acá típicamente lo que se supone es que esto lo hace una persona, quizás esta otra funcionalidad lo hace otra persona u otro equipo. Esta funcionalidad lo hace otra persona, ¿sí? Acá estas dos personas estuvieron hablando entre sí y decidieron, che, voy a usar ese código que vos hiciste, también me sirve a mí, lo voy a usar, por eso tenemos esta fusión acá. Entonces, bueno, se puede, los branches no tienen un objetivo per se, ¿sí? Se pueden usar en la parte de desarrollo, se puede usar para tener distintas versiones del mismo producto. No sé, imaginemos un osciloscopio, ¿sí? A lo mejor tenemos un osciloscopio Rigol con un ancho de banda esto sería para un ancho de banda de 70 MHz, esto de 120 y no sé, esto de una frecuencia más alta. Esa es una idea general de para qué puede servir un branch. En nuestro caso particular, que estamos trabajando en un proyecto personal, no vamos a hacer un branch nuevo para trabajar en una funcionalidad nueva del proyecto. Sí, a lo mejor si queremos, por ahora yo empiezo con esto, con un micro de Texas, pero a futuro, tranquilamente, no rompamos nada, tranquilamente podría llegar a pasarlo para un Arduino, o para otra plaqueta, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de desarrollo, estaría bien tener distintos branches para distintas plataformas de hardware. Bueno, sigamos creando el repositorio remoto. Entonces, una breve descripción. Gitignore. Gitignore lo que hace es tiene una serie de filtros predeterminados, ¿sí? Por ejemplo, si uno hace un proyecto en C, lo que va a hacer es omitir justamente los archivos de los que hablaba antes, los .o, los .d. Vieron cuando yo estaba en la etapa esta de agregar archivos al commit. A ver, vamos a ver ahora si nos sirve la vista de staging. Show view, que es otra pantalla interesante. ¿Dónde estás? Git staging, perfecto. Esta pantalla, maximicemos. Bueno, no me aparece nada. Pero, claro, porque no hice ningún cambio. A ver, hagamos algún cambio cualquiera. Bla, 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 bla. Y a ver si Git staging da algo. Ahí está, ahí se actualizó. ¿Ven estos archivos de los que hablaba yo? Los .d, los .o, que son todos archivos generados. Bueno, para eso está el gitignore, ¿sí? El repositorio remoto puede omitir esos archivos si uno selecciona la opción correspondiente acá. Lo que haría esto sería ignorar esos archivos, los .d, los .o, un .map. El makefile quizás no lo ignore, creería que no, lo más probable es que no. Entonces simplemente eso, como yo ya controlo yo qué archivos subo y no subo, esto por ahora no vamos a usar un gitignore. Y licencia, no estoy seguro porque acá resalta un grupo de licencias y el otro las deja sin resaltar. Entonces tenemos que elegir ahora una licencia. A mí la verdad no me interesa si alguien lo quiere usar para
experimentar, educarse, o incluso si están haciendo algo y lo quieren meter en un producto comercial, ningún problema. Pero problema de ustedes, no me vengan a reclamar nada, ¿eh? Entonces, como no estoy muy seguro del tema de responsabilidad entre estas licencias, ¿sí? Lo que hice fue buscar GitHub License. Acá hay una entrada de blog de la propia gente de GitHub, ¿sí? choosalicense.com. Bueno, vamos ahí. ¿Lo quiero simple y permisivo? Sí. Esto no me interesa, no me interesan las patentes, no, lo quiero simple y permisivo. Listo, licencia, permisos, uso comercial, distribución, modificación, uso privado. Condiciones. Licencia, incluir una copia de esto, ¿sí? Limitaciones, que exactamente, a mí como estoy haciendo esto en un proyecto abierto, no quiero que nadie me pueda decir nada, porque alguien usó el código en alguna parte y generó algún daño. De ese daño yo no soy responsable. Entonces, como bien dice acá, limitación. Se provee el software sin garantía y el software, el autor, propietario, licenciatario del software, no puede ser acusado por los daños. Listo. Entonces vamos con la licencia esta, MIT License. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado, ¿sí? No, hay que tomarse unos minutitos en elegir una licencia apropiada. Bueno, y vamos a poner que agrega un README, un archivo README para explicar un poquito más qué hace el proyecto, aparte de la descripción muy breve allá arriba. Crear repositorio. Esperamos y ahí está. Bien. Entonces, ven, ahí ya nos incluyó en forma automática la licencia y un readme MD, que .md porque está formateado como un markdown, uno puede tener encabezados, etcétera. Acá dentro del archivo algunos especificadores de formato más o menos estándar. Nada, sí, son estándar, lo que pasa es que no son muy conocidos. Bien. Entonces acá automáticamente ya nos hizo un commit, ¿sí? Esto es repositorio remoto, ¿sí? Ese commit, ¿de qué consiste? De los dos archivos, del archivo de licencia, como bien dice acá, ¿sí? Con todas estas líneas en verde y signito más para decir que son líneas nuevas, agregadas, ¿sí? Y el archivo readme, ¿sí? ¿Qué más? Vayamos para atrás. Tenemos un commit nuevo, tenemos una rama, un branch, el master, ¿sí? Bueno, y nuestro path de proyecto es Colotron comandita, ¿ok? Bien, entonces felicitaciones, tenemos un repositorio remoto. Excelente, entonces ya tenemos un repositorio remoto acá en GitHub, ya tenemos un repositorio local, que es esto, lo estamos manejando a través de Eclipse, ¿sí? Esta es la historia del repositorio local, y ahora lo que queremos es subir estos archivos que tenemos en el repositorio local y que todavía no están en el repositorio remoto, ¿bien? Es decir, tenemos que hacer un push. Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que configurarle, decirle a Eclipse, che, este proyecto tiene un repositorio remoto en GitHub. Entonces vamos a hacer eso. Acá vamos a deshacer estos cambios, así ya no nos molesta. Bien, de vuelta vamos a mostrar la perspectiva Show View que nos permite configurar el repositorio. ¿Qué repositorio era? Reblog, sí. Entonces, para decirle ahora al Eclipse cuál es su repositorio remoto, tenemos esta vista Git Repositories. Venimos acá a remotos, crear remoto. Vamos a configurarlo para push, que después va a ser el mismo para fetch. Bien, la URL, creo que con esto alcanza, si no creo que era lo mismo pero con .git. A ver si lo toma ahí, cambiar, URL esta. Acá el path del repositorio, Colotron comandita, esto está bien, ¿sí? Esto, la contraseña, creo que ya la tenía puesta de antes. Finalizar.
¿sí? Y acá ref mappings. Acá hay un temita con el tema de la estructura de carpetas, ¿no? Porque el Eclipse, acá en el repositorio local, yo cuando lo creo, te hace una carpeta por un lado para el proyecto y por otro lado tiene un punto git, que es donde guarda todas las cosas de git. Yo lo que no quiero es que me haga una carpeta nueva, perdón, que no me haga una carpeta nueva que se llame comandita acá adentro, ¿sí? Sino que directamente en este nivel, al mismo nivel que license y que readme, escriba los archivos míos. Entonces puedo tener problemas con eso. Entonces estoy tratando de configurar que no me cree esa carpeta nueva desde acá. Avanzado. A ver acá. Surref master. Sí. Añadir especificación. Salvar la configuración en Origin. Le ponemos Finish. Ponemos salvar, todavía no vamos a hacer un push. Bien, entonces ahí ya tenemos un remoto configurado, ¿ok? Antes no nos aparecía nada para desplegar acá, ahora no, nos aparece Origin. Bueno, entonces ahí tenemos configurado el repositorio remoto dentro del Eclipse. Ahora lo que queremos hacer es importar estos dos archivos que se crearon en el remoto license y readme, importarlos al proyecto local, ¿no? Entonces, en vez de hacer primero un push, vamos a hacer un fetch, que es traer lo que hay en el repositorio remoto al local. Entonces, vamos a hacer un fetch, a ver si nos trae bien esos dos archivos. Ajá. Fetch, nothing to fetch, bla bla bla, show error log, detalles, ok. Traer, configurar. Ref mapping. Me faltaba el ref mapping. Avanzado. Master. Destination. Agregar. Salvar la configuración. Finalizar. Salvar. A ver si ahora anda el fetch. Fetch. Detalles. Ajá. Fetch results. Bueno, algo hizo. No sabemos qué. A ver ahora si no tenemos sorpresas malas. Bueno, entonces acá terminamos de hacer un fetch. Pero el fetch no va a poner los archivos que hay en el remoto directamente acá en nuestra carpeta de proyecto, no. Lo que va a hacer es generar una rama nueva, ¿sí? El remote tracking, donde este es el commit el primero commit que se hizo en GitHub, ¿sí? Este commit va a tener los archivos readme y el archivo de licencia, ¿ok? Y por otro lado, en otro branch, lo que tenemos son el proyecto con los archivos de FIFO, MINE, WARD, etcétera. Entonces tenemos que hacer todavía un paso más antes de llegar a tener las dos cosas mezcladas, que es hacer un merge. Merge justamente significa mezclar, ¿sí? Entonces por un lado acá me está pidiendo, yo hice botón derecho sobre la rama local, ¿sí? Le puse mezclar y lo que quiero hacer es mezclarla con el branch remoto, ¿sí? Vamos a ponerle todavía que no haga un commit. Cortamos acá para aclarar algo. Esta es una postdata. Estaba editando el video y me parece que no fui claro, entre muchas otras cosas, en los conceptos básicos de lo que es un commit. Entonces, quería explicar un poco la diferencia entre los archivos actuales, el staging area, o como le dice el Eclipse, el index, staging area, tiene otros nombres, le dicen distinto. Acá para el Eclipse se llama index, que son estas tres opciones que vemos acá: add to index, remove from index, ignorar, ¿sí? Eso se puede hacer para cada archivo individualmente. Bueno, e incluso después también está la zona de stash,
Stash en inglés significa algo así como una estantería, un escondrijo. Un escondrijo sería un término más apropiado. ¿Se acuerdan de la serie del Doctor House? Que siempre guardaba sus medicinas favoritas, por así decirlo, en lugares secretos para que nadie los viera. Bueno, eso, ahí lo que estaba haciendo el Doctor House es stashing, S-T-A-S-H, stashing, sus medicinas, ¿no? Las estaba salvaguardando de la vista de los demás. Bueno, en este caso la zona de stash es una especie de escondrijo, para poner cosas y que no las vea el repositorio ni el staging area. De vuelta, staging area, S-T-A-G, no es lo mismo que stashing area, ¿sí? Y el staging area para Eclipse se llama index, que no hay que confundirlo además con el index del Eclipse, que es lo que tiene los nombres de las variables, las funciones, etcétera. Así que en ese sentido estamos un poco confusos la nomenclatura, ¿no? Entonces decía, por un lado están los archivos locales, ¿sí? Vamos a escribir acá con un pulso de mouse tremendo. Por un lado están los archivos. Acá con la A tenemos los archivos locales. Por otro lado tenemos el index o el staging area. Vamos a ponerle S de staging area. Por otro lado tenemos el staging area, que por ahora para nosotros no existe, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí mencionado, pero probablemente ni lo usemos nunca. Por otro lado tenemos el repositorio local, L, ¿sí? Repositorio local. Y por otro lado tenemos el repositorio remoto, que es lo que está en GitHub, ¿sí? Esto acá con A son los archivos tal cual los ve un explorador de archivos cualquiera. Cuando ustedes entran a la carpeta, eso es lo que ven. Esto sería los archivos, ¿no? Los archivos que uno ve cuando se entra a la carpeta del proyecto. Bien. Por otra parte, tenemos el staging area, ¿sí? Que es un paso previo al repositorio local. El staging area, por ejemplo, creo que en otros sistemas de manejo de código fuente, como el SVN, no existe, ¿sí? Esto es por así decirlo, una innovación de Git, si se quieren. Después está el repositorio local, que vendría a ser la carpeta oculta .git, que nos aparece en el directorio raíz del proyecto, ¿no? Y después está el repositorio remoto, que en nuestro caso es GitHub. Entonces, lamentablemente al trabajar con Eclipse perdemos de vista algunas cosas, porque cuando nosotros hacemos un commit y agregamos archivos, nos parece que nos estamos comunicando en forma directa entre el repositorio, entre los archivos y el repositorio local. Pero hay un comando de Git que se llama git add, de añadir, ¿no? Y con eso lo que hacemos es agregar archivos a la etapa de staging, y después con el commit lo que se hace es pasar los archivos actualizados en el staging al repositorio local, ¿sí? Esto es lo que hacemos con un commit. El repositorio local lo único que hace es, en cierta forma, guardar una serie de entradas por cada commit, donde se indican los cambios que se hicieron, si se agregó algún archivo nuevo o no, y el mensaje de commit correspondiente. Además también está la información del autor del cambio, la dirección del correo. Pero lo que tiene un repositorio local es eso. El repositorio remoto también, ¿sí? Nada más que la lista de commits que hay en el repositorio remoto puede no estar sincronizada con la lista de commits que hay en el repositorio local. Bueno, eso es todo. Esa era la única aclaración que quería hacer, que no hay que confundir los archivos locales con la etapa de staging, que entre uno y otro hay que ir actualizando manualmente, entre comillas, ¿no? Lo hace el Eclipse por nosotros. Hay que ir agregando a la etapa de staging los archivos cuyos cambios queremos grabar en el próximo commit, ¿sí?
Uno no necesariamente está enviando todos los cambios en el directorio actual al commit, ¿sí? Quizás cambiamos 5 archivos, ¿sí? Y elegimos solamente enviar al repositorio local 2 archivos. Eso se puede hacer haciendo uso de la etapa de staging, ¿sí? Donde uno añade esto de un commit al otro, siempre hay que usarlo. Nada más que se hace en forma automática a través del Eclipse, ¿no? Pero entre un commit y el otro, uno debería siempre hacer un git add, añadir los archivos que quiere, cuyos cambios uno quiere que se registren en el repositorio local. Al hacer el git add, pasamos esos cambios a la etapa de staging y al hacer un commit, registramos esos cambios en el repositorio local. Entonces, lo que quiero hacer es, primero, hacer el merge, la mezcla, ¿sí? Que quede acá y no ponerlo ya directamente como un commit en el repositorio local, ¿ok? Entonces por eso vamos a elegir esta opción, no commit. Listo. Vamos a merge. Entonces, la entrada del merge es el primer commit que hice yo, acá Daniel, agosto tanto, del día tanto, ¿sí? Y el commit que se hizo en GitHub, que es el que tiene los archivos readme y license. Damos OK. Bueno, y a ver qué pasó. Si yo ahora voy al staging area, git staging, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos cambios para agregar al commit, el license y el readme. ¿Bien? Bueno, ahora que ya verificamos que tenemos estos cambios, entonces ahí ya incluso nos puso automáticamente el mensaje de merge. Bien, entonces lo único que vamos a hacer con este commit es agregar estos dos archivos. Veamos si es cierto. Pongamos commit, listo. Ahí hicimos un nuevo commit. Actualizamos. Y bueno, lo que pasó es lo que me temía. Desafortunadamente, los archivos licencia y readme los puso acá en la carpeta raíz del repositorio, ¿sí? Quizás yo lo que tenga que hacer es mover los archivos de esta carpeta con el proyecto de Eclipse y todo, moverlo a este lugar y que quede al mismo nivel que el .git. No sé si será recomendable, pero bueno, nos ahorramos ese problema. Para esto vamos a hacerlo un poco a lo bestia, porque bueno, es la forma más directa que se me ocurre. Vamos a cortar y pegar. De esto va a perder, el Eclipse va a perder el rastro, porque bueno, estoy haciendo operaciones directamente sobre el sistema de archivos, cosa que no está del todo bien. Mejor dicho, no está nada bien. Pero bueno. Así terminamos de una vez con esto, ¿sí? Borramos esto. Fuiste. El tema es que está mal el repositorio Git. Bueno, entonces ahí lo importamos, ahí tenemos los archivos, veamos si no me perdió las propiedades de la cadena de compilación y eso, no, esa configuración sigue existiendo. Bien, ¿qué más? Abrimos, compilemos algo, project, build project. Al final se termina haciendo esto demasiado sucio, ¿no? Lamentablemente, bueno. De vuelta, vamos a hacer un commit, a ver si esto actualiza los directorios, ¿sí? Entonces ven, acá aparece un montón de archivos con cruces. Eso significa que se está quitando los archivos, se están borrando.
Bien, eso por un lado. Y ahora otra vez tengo que hacer un commit de los archivos en su ubicación nueva. Bien, como dijimos, esto de debug no nos interesa, nos interesan solamente las fuentes. Entonces estamos haciendo un commit de esos cambios. Bien, que por un lado son borrar los archivos que estaban en la carpeta comandita y ahora agregar los archivos que están en la misma carpeta raíz que la carpeta del repositorio, ¿sí? Entonces moving source files from comandita folder to comandita, ¿cómo se llamaba? Comandita repo local folder, ¿sí? Entonces hacemos un commit y a ver si ahora tenemos las cosas como queremos. Entonces ahora acá ya tenemos la licencia, el readme, que por ahora no tiene ningún cambio. Ya hice el commit al repositorio local, vamos a hacer un push al repositorio remoto. Y así ya tenemos los dos repositorios sincronizados y ya. Entonces, en el remoto origin, la flechita roja que sale, vamos a hacer el push. A ver si nos sale bien. Y terminamos de una vez con repositorio, que es tremendo. Bien, fíjense ahí, nos dice los cambios que detectó, ¿no? Dice, moviendo archivos fuentes de comandita folder a bla 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 bla. Ese es el mensaje de mi commit, que se hizo un merge y que estaba, esa es la historia nueva en el repositorio remoto. Bien, ponemos OK, crucemos los dedos. Bien, cerramos esto, vamos al navegador. Acá esto está sin actualizar, F5 y el momento de la verdad. Ahí está, exactamente. Finalmente quedó como uno quería. Pero bueno, ya está. Ya miren todas las cosas que ya sabemos. Ya sabemos cómo hacer un repositorio local, cómo hacer un commit al repositorio local, que la diferencia entre stage, repositorio local y repositorio remoto, trabajamos con GitHub, hicimos un fetch, es decir, obtener el estado del repositorio remoto, importarlo al repositorio. A ver, estoy hablando demasiado y hagamos algo. Entonces quiero hablar un poquito de qué es lo que hicimos. Repasemos en claro, ¿no? Por un lado tenemos la etapa de staging, ¿sí? Por otro lado está el repositorio local, ¿sí? Por otro lado tenemos el repositorio remoto, que por ahora estamos usando el GitHub, ¿sí? Entonces lo primero que hicimos fue creamos el repositorio local al principio, ¿sí? Creamos el repositorio remoto, ¿ok? Y teníamos esas dos cosas creadas, pero todavía sin enlazarlas. Después lo que hicimos fue configurar el origin acá en Eclipse, ¿sí? El remoto lo que hicimos fue crear el enlace entre el repositorio local y el remoto para las dos cosas. Primero lo creamos para el push, ¿sí? Para el push, que es esto, la flecha roja, ¿sí? Que nos trajo todo este diálogo, fuimos acá, avanzado, etcétera. Bueno, ahora cancelemos todo, no queremos cambiar nada. Y después, como en el repositorio remoto ya teníamos los archivos readme y de licencia, lo que hicimos fue configurar el fetch, ¿sí? Otra vez, configurar fetch y de vuelta nos aparece un diálogo bastante similar que para el push. Bueno, hasta ahí estamos. Todavía no los hicimos interactuar, simplemente estuvimos configurando. Después lo que hicimos fue una operación de fetch, que lo que hace es traer las cosas del remoto, ¿sí? Y yo las traje a la parte de staging, ¿sí? Esto es fetch. Esto, lo que me trajo acá, fueron los archivos de licencia readme, ¿sí? Al sistema de archivos local. ¿Se acuerdan que hubo una opción que yo no quise hacer el commit de inmediato? Porque si no, lo que iba a hacer en ese caso es que traer los cambios del remoto directamente acá, al repositorio local.
Bueno, entonces hicimos la operación de fetch, ¿sí? Y con eso, lo que tenemos, lo que estamos viendo en esta etapa, es que tenemos por un lado la rama del repositorio local y la rama, el branch del repositorio remoto, ¿sí? Entonces este lo que ve es local, remoto, ¿sí? Y lo que hicimos fue hacer un merge. Hicimos un merge de estos dos, bien, siempre nos manejamos en staging, revisamos que nos quedaran los archivos como queríamos, bueno, ahí moví los archivos a mano y volví a importar el proyecto Eclipse, pero bueno, un pequeño desliz. Y entonces ahí ya tenemos en staging, ya tenemos una versión con todos los archivos juntos, ¿sí? Los del repositorio remoto y los del repositorio local. Entonces en esta etapa ya tenemos todo listo en la etapa de staging con todos los archivos. Después lo que hicimos fue un commit al repositorio local. Hicimos ese commit. Tenemos una versión del proyecto ya lista y redonda. Y después lo que hicimos fue un push al repositorio remoto, ¿sí? Entonces fíjense que ya directamente estamos hechos unos expertos en repositorios. No, para nada. Y yo todavía, como se puede ver claramente, no las tengo 100% claras. Pero bueno, finalmente ahí tenemos repositorio remoto al día y repositorio local al día y estamos todos contentos y felices. Bueno, ahí me parece que ya tengo de vuelta el código en el mismo estado en que terminé el video de FIFO Test, porque ya había empezado a grabar unas cosas, a cambiar algunos tests, etcétera, pero bueno, quería primero hacer esto del tema de repositorios. Bien, entonces vamos a ver si compila, a ver si terminé de editar esto bien, el project. A ver, bien, compiló, perfecto. Vamos a hacer un commit al repositorio local, ¿sí? Commit. Entonces, esto sería el código tal como estaba al momento de terminar el video de FIFO Test. Code as is when finished. Vendría a ser FIFO Test in programateando number 1. A ver. Entonces los cambios son en FIFO C, sí. Bien, entonces hacemos commit. Una pequeña cosa, tendría que correr el código, ¿no? Y ver si esto está aceptable. Bueno, a ver, vamos a enchufar. Ahí enchufamos la placa. Bueno, listo. Entonces me doy por satisfecho con muy poco, la verdad, para hacer un commit para hacer un push al repositorio remoto. Bien, hagámoslo. No vamos a abrir de vuelta el otro menú. Vamos a hacerlo desde acá. Remote, push. Repositorio configurado, comandita.git, sí. Ahí. Que actualice el master, nada más. No hace falta que haga otra cosa. Siguiente. Repositorio fulano. El mensaje del commit ahí se ve. Bien, finalizar. Detalles, pushing, bla bla bla. Bien. Parece que error no tiró. Vamos al repositorio. 4 commits. Actualizamos F5. 5 commits. Bueno, a ver. Entonces, desde GitHub podemos ver los cambios que se fueron haciendo con cada commit. Entonces, si entro al último commit, acá me muestra esto. ¿Ven? En rojo aparece el código borrado, ¿sí? En verde el código agregado.
Bueno, y esos fueron los cambios. Eso se hizo cambios en el archivo fifo.h acá, y se hicieron cambios en el archivo fifo.c para volver al estado en el que estaban las cosas. Acá está el código, el mensaje del commit. Bien, entonces ya tenemos eso funcionando, probadísimo todo. Bueno, y con respecto al resultado final del merge, fíjense que bueno, en este momento vamos a tener lo mismo en el repositorio local que en el remoto. Acá podemos ver, por ejemplo, que se hizo un primer commit. Acá, como Daniel, esto es el repositorio local, ¿sí? Se hizo un primer commit en fecha, ¿sí? Te los va ordenando por fecha. La fecha más antigua está abajo y la fecha más reciente está más arriba, ¿sí? Al principio creamos un repositorio local, ¿sí? Que vendría a ser esta parte de acá, este puntito, ese circulito de ahí, nos está indicando eso. Hicimos ese primer commit. Después, en este punto, ya siguiendo por la línea amarilla, no la azul es el repositorio local, la línea amarilla es el repositorio remoto. Acá cuando creamos el repositorio remoto en GitHub, se acuerdan que tuvimos un primer commit automático de los archivos de licencia y de README, ¿sí? E inmediatamente después de eso, ya tuvimos un punto de merge, ¿sí? Donde mezclamos las dos ramas, ¿sí? Por eso a partir de este punto es como que la rama del repositorio remoto es exactamente igual a lo que hay en el repositorio local, ¿sí? Tienen los mismos commits, con las mismas modificaciones, básicamente están sincronizados. Bueno, y después acá más adelante, esto es una adenda, ¿sí? Hice cosas después de hablar del repositorio. Tenemos una serie de commits al local, ¿sí? Y que fuimos haciendo push al repositorio remoto. Bueno, listo. Por un rato más no hablamos más de repositorios, ¿sí? Esto era solamente para que vaya quedando algo online por si alguien quiere ir viendo el código y tener una referencia más o menos común. Bueno, y sigamos entonces con nuestro queridísimo proyecto. Listo, a ver, dejemos esto como estaba y a programar, ahora sí.